Violación a los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Origen. La violencia desatada en el periodo que abarca de 1939 a 1945 había dejado incontables ciudades en ruinas por los continentes europeos y asiáticos. Millones de personas, combatientes y civiles, habían muerto y otros tantos habían quedado sin hogar o estaban a punto de fallecer a causa del hambre. Por aquel entonces se aproximaba el final de la contienda. La guerra había terminado y la nueva comisión, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, había sido capaz de atraer la atención de todo el mundo. No en vano, se estaba cociendo el documento que poco después se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de octubre de 1948, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, igualdad y justicia en todas sus formas, lo que incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre muchos otros. Violación a los derechos humanos. Defensores de los derechos humanos están de acuerdo en que tras 60 años después de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es todavía más un sueño que una realidad. Existen violaciones de estos derechos en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el Informe Mundial de 2009 de Amnistía Internacional y de otras fuentes, muestran que a los individuos se les tortura y se abusa de ellos en 81 países por lo menos. Enfrentan juicios injustos en por lo menos 54 países y se les restringen sus libertades de expresión en por lo menos 77 países. No solo eso, sino que a mujeres y niños en particular se les margina de numerosas maneras. La prensa no es libre en muchos países y se calla a los disidentes con demasiada frecuencia en formas permanentes. Aunque se han logrado algunas ganancias en las últimas 6 décadas, las violaciones de los derechos humanos siguen azotando a nuestro mundo actual. En el artículo número 3, Derecho a vivir en libertad, nos menciona que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad personal. Se calcula que 6.500 personas murieron en 2007 en los conflictos armados en Afganistán. Casi la mitad de las muertes fueron de civiles no combatientes a manos de insurgentes. El artículo 4 nos dice que nadie estará sometido a la esclavitud. Sin embargo, 21 millones de personas siguen viviendo en condiciones de esclavitud en todo el mundo. El trabajo forzoso genera cada año un beneficio de $150 millones. El artículo 5 nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en el mundo la tortura sigue siendo un problema y el problema es que no se reconoce como problema. El artículo 18 nos dice que toda persona tiene libertad de pensamiento, de conciencia y religión, y libertad de manifestarse en público como en privado. Sin embargo, en varios países del mundo, como en Sudán, no existe el derecho a cambiar la religión. Estos son algunos de los ejemplos de cómo se violan los derechos humanos hoy en día.